En este caso es el turno para Cubas de la Sagra y nos acompaña esta mañana Laura Prado, que es portavoz de Unidas Podemos desde el año 2019, porque anteriormente no tenían ustedes representación. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Claro, nosotros aquí nosotros somos totalmente libres, invitamos a todo el mundo, incluida pues a la portavoz o a una de las portavoces, ¿no? ¿O tiene usted representación en el ayuntamiento? Tenemos representación en el ayuntamiento, un solo concejal, que soy yo, y actúo pues de portavoz. Ah, muy bien. Entonces, ¿y cómo están las instituciones en este momento? Quiero decir, la institución en este momento, porque gobierna el Partido Popular, si no me equivoco, ¿no? Está gobernando Partido Popular con Ciudadanos en una coalición conjunta desde el inicio de la legislatura. Sí que han tenido una baja de un concejal de Ciudadanos que ahora ha pasado al grupo de los concejales no adscritos. No adscritos. Pero mantiene su mayoría, que se nota en todos los plenos. ¿Se nota en los plenos? Sí. Además, tienen el PSOE, o sea, la parte de la oposición son 3 concejales del PSOE, más el nuestro de Podemos, y ellos tienen una mayoría aplastante que les permite reducir mucho la actividad de los plenos y el debate que se produce en ellos. Bueno, pero supongo que tendrán opciones para hacer preguntas y desarrollarlas, digo yo, ¿no? ¿Tendría el tiempo? Sí, tenemos al final del pleno, como siempre, la ronda de ruegos y preguntas. Lo que sí que es cierto que, escudándose en el reglamento municipal que tenemos, solo nos permiten preguntar. El alcalde y los concejales responden si lo consideran oportuno y si no, se levanta el pleno. No tenemos opción a repregunta ni nada por el estilo. O sea, no tienen opciones. Yo creo que a mí no me gusta. Quiero decir que cuando se desarrolla una vida política en un pueblo pequeñito, que estamos hablando de un pueblo pequeñito que tiene en la actualidad, Noelia, ¿cuántos? 6.642 según los datos del 2021. Estamos hablando de un pueblo pequeño, en donde, bueno, pues supongo que a usted también le llegarán quejas por parte de la gente, ¿no? De la ciudadanía. Claro, efectivamente, al final siendo un pueblo medianamente grande, seguimos siendo pequeños y todos nos conocemos, todos sabemos quiénes son los concejales y siempre te acerca el vecino, oye, mira cómo están los parques. Últimamente la gente dice, han plantado árboles en todos los sitios, en todos los rincones del municipio. ¿Cuántos de ellos van a sobrevivir? Porque sí que es una dinámica que tiene este equipo de gobierno, que es inaugurar o hacer cosas y luego del mantenimiento nos olvidamos. Entonces, si han puesto árboles en todos los rincones, la selección natural dirá que van a sobrevivir menos del 25%, estamos casi seguros. Bueno, supongo que habrán puesto árboles autóctonos de la zona, ¿no? Para que no necesiten mucho riego. Claro, forman parte de un programa con la Comunidad de Madrid, que era plantar árboles en toda la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que por mucho que sean árboles autóctonos, si no les mantienes una distancia entre ellos... Eso también es cierto. Efectivamente, al final amontonas muchos árboles, unos a otros etapas, se quitan el agua y al final te has quedado sin árboles. Laura, ¿qué quejas le están llegando por parte de los vecinos? Aparte de esta de los árboles, que tampoco, bueno, es una queja, es a lo mejor una mala acción del que tengas que plantar uno con otro, pero supongo que lo harán jardineros en este caso también, ¿no? Sí, claro, como la mayoría de los servicios que tenemos en Cuba están todos externalizados en una empresa y es la empresa la que, bueno, pues estos son los árboles que tenéis que plantar y este es en el sitio. Sí que es cierto que también hay muchas más quejas, hay gente que se queja sobre seguridad, porque es cierto que tenemos un problema grave. Se ha reforzado parte de la plantilla, pero seguimos sin tener una plantilla que nos cubra las 24 horas. Cuba se ha crecido mucho últimamente y eso conlleva que tienen que aumentar los servicios. ¿Qué plantilla tienen de policías? Actualmente casi que cubrimos la plantilla que teníamos, pero a las 8 de la tarde se acaba la policía local. ¿Cuántos hay en total? Creo que son 5. 5, o sea que no llegan no pueden cubrir toda la noche. No pueden cubrir toda la noche, no es que no cubren nada de la noche. Entonces, sí que es cierto que cada vez tiene más movimiento el pueblo y te ves por la noche un poco desamparado. También tiene la Guardia Civil desde la localidad de Griñón. Ya, pero al final es desplazarse la Guardia Civil, que cuando necesitas una urgencia de tu policía, que es la más cercana, que al final... Siendo un pueblo todavía pequeño, nos conocemos. Me consta que una llamada telefónica a la Guardia Civil la tienen allí en 5 minutos, ¿no? Sí, pero la policía local al final es la policía de proximidad. Es la que conoce el pueblo y la que se conoce las necesidades y en cierto modo a los vecinos. Entonces no podemos estar más tiempo sin policía, aunque sí que es cierto que se hayan cubierto las plazas de los policías que se fueron hace un tiempo. Claro, si se han cubierto las plazas, entiendo, que tampoco entiendo mucho, pero bueno, entiendo que hay que pagar a esos policías. Y entonces, bueno, tener más policías si no se pueden pagar, o sí se pueden. Bueno, todo depende de a qué dediques tus partidas presupuestarias. Sí.
Desde Podemos consideramos que la policía es algo imprescindible y, sin embargo, los salarios que seguimos considerando que son desproporcionados del equipo de gobierno son menos prescindibles, o sea, son prescindibles, perdón. ¿Cuántos miembros del equipo de gobierno están a pleno rendimiento? Ahora mismo están cobrando todos en distintas proporciones, pero todos son concejales por los que se les está pagando. Sí, por trabajo, vamos, que no... Sí, que no claro, el que menos tiene es un 50% hasta los del 100%. Hasta los del 100%. ¿Y los sueldos en este momento? ¿Sabe usted los sueldos en lo que rondan? Pues los del 75% están a unos 27.000 euros, que creo recordar. Sí, al año, ¿no? Supongo. Sí, exacto. ¿Que son los del alcalde, por ejemplo? No, eso estamos hablando de la mayoría de los concejales. Ah, la mayoría de los concejales. Sí. El alcalde está cobrando 35.000 euros. Bueno, pero que son de dedicación exclusiva. No, un 75%. ¿Todos, incluido el alcalde? El alcalde creo que tiene un 75%, si no me equivoco, por lo que les permite además tener otro 25% de dedicación a sus otros trabajos o lo que sean. Porque, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, no hemos venido a la política a hacer carrera. Al final venimos a ayudar al pueblo y cuando se acabe la legislatura o las legislaturas que consideremos, pues volveremos a nuestro trabajo. Entonces, nos parecen unos sueldos un poco desproporcionados y con toda la historia que se montó en el momento en el que se lo subieron, porque era mitad de una pandemia, se subió con carácter retroactivo y al final las formas afean mucho más a la subida en sí. La subida. Es que es cuando empiezan a hablar de pandemia. En este momento, Laura, ¿qué respuesta dan? ¿Trabajan todos? Quiero decir, ¿cuántos hay en total? Pues mira, ahora mismo... Para un pueblo de 6.000 habitantes. Sí, ahora mismo están todos los concejales del Partido Popular. ¿Que son 5? No, 7. ¿7? Ah, 7 con Ciudadanos, ¿no? Más los 3 de Ciudadanos. Perdón, los 2 de Ciudadanos y el concejal no adscrito. O sea, estamos hablando de 9 personas. 9 en total. 9 personas cobrando del ayuntamiento. Vale. ¿La deuda, sabe usted si tiene deuda el Ayuntamiento de Cuba? Sí, ha bajado relativamente, es cierto que ha bajado, pero hay que tener en cuenta que Cuba se ha encontrado en una situación bastante peligrosa justo antes de la pandemia, porque nos presentaron un plan económico-financiero porque no cumplíamos estabilidad ni la regla de gasto. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la pandemia, desde el Gobierno de España permitieron a los ayuntamientos cierta lasitud con los presupuestos. Esto ha permitido que no tengamos que hacernos frente a ese plan de económico-financiero que suponía casi 1 millón de euros de Pero recorte. que en algún momento tendrán que pagar, ¿no? Claro, ese es el problema, que cuando pase esta época de recuperarse de la pandemia, que nos vamos a encontrar en el presupuesto. Porque otro de los problemas que tenemos es que no tenemos acceso a la documentación. Entonces es muy, muy difícil fiscalizar la labor que hace el ayuntamiento. Me sorprende. ¿Por qué no tienen acceso a la documentación? Porque supongo que la secretaría del ayuntamiento, cuando hay un pleno y demás, que yo tenga entendido, tiene que, bueno, pues puede tardar 1 día, 3 días, 4, pero tiene que dar esos informes a todo el mundo. Y digo, supongo, ¿no?, los datos que ustedes pidan. Claro, una cosa es la documentación que necesitamos para realizar el pleno, que esa efectivamente nos la entregan en tiempo y forma, y otra cosa es la documentación que solicitamos para hacer nuestra labor de oposición. Sí. En este caso, nosotros, por ejemplo, llevamos pidiendo casi más de 1 año la documentación relacionada con las obras que se han realizado en el ayuntamiento. Todavía no nos las han entregado. Y si después de más de 1 año no nos la han entregado, no sabemos si es que ocultan algo, porque no encontramos sentido a que no nos la hayan entregado. Bueno, me creo que lo estáis haciendo formalmente, por vía escrita. Hemos recurrido hasta el Defensor del Pueblo para que nos dieran documentación. El Defensor del Pueblo les ha dicho que esa documentación tiene que ser entregada porque la legislación lo dice, sí, que tiene que ser entregada en 5 días. Y aún así no llega. Le hemos solicitado por escrito reiteradamente, haciendo relación al escrito anterior. Le hemos solicitado en pleno y como hablábamos de las preguntas, no nos contestan. Y ahora además nos encontramos en una situación que desde diciembre aproximadamente hacemos los plenos telemáticos. Esto hace que... O sea, ¿siguen ustedes con los plenos telemáticos? No, ha sido peor. ¿Peor? Sí, porque nosotros aprobamos en su momento la posibilidad de hacer los plenos telemáticos durante el estado de alarma. Una vez que decayó el estado de alarma, volvimos a hacer plenos presenciales. Sí, claro. Que era normal. Bueno, ¿para eso trabajan? Efectivamente. Pues de diciembre hasta ahora los plenos son telemáticos. La justificación que nos dieron en el último pleno es que había 2 concejales que habían dado positivo por COVID, que espero que se recuperen pronto y que todo vaya bien. Pero los demás podrían hacerlo presencial y esas 2 personas solo llevarlo telemáticamente. Digo, yo no sé. Claro, efectivamente. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que
Si nos vemos abocados a hacerlo telemáticamente, hay que darle un acceso a la ciudadanía porque los plenos son públicos. Y eso tampoco está sucediendo. Bueno, pues eso no está sucediendo. Supongo que mi compañera tiene algo que decir No, al ya lo respecto. comentábamos, sí, la semana anterior, que nosotros hemos intentado en reiteradas ocasiones ponernos en contacto con el ayuntamiento para que nos permitieran el acceso y no hemos recibido respuesta. Sí, porque nos tienen que mandar como un link, que es donde nosotros podemos entrar para poder conectarnos con el ayuntamiento, que son públicos, además. Claro, los plenos se están haciendo a través de la plataforma Zoom, que todos hemos conocido y que hemos usado un montón de veces durante la pandemia, y que permite a la gente que está viendo el pleno sin ser participante, sin ser concejal, silenciar los micrófonos. Por lo tanto, eso tampoco es una excusa. Sí, porque además es que no puede intervenir nadie. Tú puedes estar escuchando, pero no puedes hablar. Claro, eso nos gustaría cambiarlo porque creemos que la parte de ruegos y preguntas no son solo ruegos y preguntas de la oposición, sino que habría que darle la oportunidad al vecino. Antiguamente en algunos pueblos, fíjate Laura, sí que lo hacían, porque yo he asistido a muchos plenos cuando era más joven. Y recuerdo en el Álamo que daban voz y voto a la gente, venga, a ver, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tal? Lo que pasa que eso tarda mucho en un pleno, se enrollaba mucho, mientras que para eso están además los representantes políticos como vosotros que os pueden trasladar esas preguntas. Claro, sí, y estamos encantados de trasladarlas. Pero, por ejemplo, Arroyomolinos, que es un pueblo más grande, lo estaba haciendo, o sea que no hay ningún tipo de problema. Y otra cosa es que los plenos, como se hacen por la mañana, la asistencia es muy complicada. O sea, la asistencia de los vecinos. Sí, bueno, es mucho más. Claro, porque al final ellos están trabajando, que es lo más lógico, por lo tanto tampoco me vale de excusa, es que va a haber muchas preguntas. No, porque al final la asistencia es relativamente corta. Si lo permites hacer, ya que lo haces telemático, pues dale un acceso a los ciudadanos que podrán verlo mucho más. En este sentido, ya que no pueden participar los propios vecinos, ¿de qué medios dispone la oposición para poder recibir estas sugerencias por parte de los vecinos? Pues ahí nos encontramos con una traba más, que es que nosotros no tenemos cuenta oficial del ayuntamiento, no tenemos un lugar para recibir a los vecinos. Y además, en la página web del ayuntamiento, cuando entramos a la sección de la corporación, solo aparece nuestro nombre. No aparece una forma de contactar con nosotros. Eso Ni siquiera su nombre. El nombre solo. O sea, aparece mi nombre, Laura Prado Marchal. Y la gente tendrá que buscar en Google lo que haga falta. Muchas veces el boca a boca es mucho más sencillo. ¿Vive usted en la localidad de Cubas? Sí. Llevo muchísimo tiempo viviendo. ¿En qué zona de Cubas vive? En el Soto. En el Soto de Cubas. Esa es la parte más grande que tiene el pueblo de Cubas de la Sagra. Sí, claro. Ahora mismo pues es la más extendida, además. Claro, hemos crecido mucho en horizontal porque son muchos chalés. Y ahora además con un Mercadona nuevo que han trasladado desde la localidad de Griñón, eso les ha venido a ustedes fantásticamente. Al centro comercial no lo sé, pero también, supongo. Claro, eso es una de las cosas que en su momento se habló, que centralizar tanto Mercadona como Hiperuseras a lo mejor era un problema porque dejabas desabastecido a mucha parte del municipio, porque el centro vive mucha gente mayor que no dispone de coche para desplazarse hasta el Mercadona y Hiperuseras, y a lo mejor ponerlo en otra situación permitía que fuera otra parte del municipio. Pero bueno, tampoco está bien, está justo a la altura de la carretera, con lo cual la entrada y salida es mucho, no les molestan mucho a los vecinos, supongo. Hay un poco de jaleo, yo que salgo, por ejemplo, por la mañana, que coincido con la entrada de los camiones, se nota mucho más tráfico, evidentemente, y porque viene mucha gente de los municipios de alrededor a comprar, es lógico. Podríamos explotarlo y utilizarlo mejor, porque los viernes, por ejemplo, se utiliza para poner el mercadillo justo enfrente. Pero, claro, volvemos a la historia de siempre. Haces el mercadillo un viernes por la mañana, la mayoría de la gente de Cubas trabaja fuera del pueblo, tampoco puede ir. Claro. En una década, el municipio, como bien dice que el Soto se está extendiendo, ha crecido en unos 2.000 y pico habitantes más o menos. En el tema de vivienda, ¿cómo se encuentra el municipio? Vivienda social y vivienda para joven. Pues en el caso de vivienda... Se acaba de reír, o sea, que no sé. Tenemos un problema y además hace relativamente poco lo hablábamos, o sea, lo debatíamos en un pleno. Cubas de la Sagra tiene la mayoría, pues no decir el 100% de su vivienda es chalet, ya sea pareado o independiente, lo que sea. Adosado, sí. Entonces eso dificulta mucho a la hora de que los jóvenes se independicen y se mantengan en el pueblo. En el último pleno le pedíamos al alcalde y a su equipo de gobierno que incentivara la vivienda social o la vivienda joven, y nos decía que la vivienda que la vivienda en Cuba era para familias decentes y que por tanto no iba a hacer vivienda social. Claro, nuestra respuesta fue es que no considera la gente que vive en vivienda social familias dignas, y ya cambió de tema, que es como actúa normalmente cuando se ve así un poco que no sabe qué contestar, y si no, te quita la palabra.
Pero entonces, vamos a ver, vivienda social, vivienda joven, yo no creo que eso sea indecente, porque la vivienda joven también abarca a los propios cuberos, porque tendrán sus hijos o comprarse una casa y se quieran quedar en Cubas de la Sagra. Yo tampoco le veo eso sentido. Efectivamente, es un problema porque muchos jóvenes van creciendo y llega un momento que se quieren independizar de sus padres porque es ley de vida y no pueden quedarse en el municipio. Los estamos obligando a irse porque al final con un sueldo no te puedes comprar un chalet. No, está claro. Tampoco tenemos alquiler, ni social, ni alquiler joven, que nos permita que a todos esos jóvenes que quieren quedarse en su pueblo, porque es lógico y donde tienen su familia, es imposible. Entonces, al final nos encontramos siempre con esa pared de, bueno, yo lo tengo externalizado o la empresa que va a construir es la que decide. Bueno, es la que decide en cierto modo porque tú sí puedes presionar y decir, vale, pero este porcentaje me lo dejas para vivienda joven. ¿Y entonces qué opciones se le da a los jóvenes para que quieren independizarse? Que salgan de Cubas. O sea, a mí me duele decirlo y yo que en su momento... O sea, que por ejemplo en la tienda que la palabra social es como que van a venir de fuera gente y no lo entiende como la gente propia de Cubas de la Sagra que necesita una vivienda para sus hijos o que vienen los abuelos, yo qué sé. Es para los propios cuberos, supongo, ¿no? Claro, al final es estigmatizar a la gente que vive en una vivienda social que es muy variada. O sea, la gente que recurre a una vivienda social no tiene por qué tener ese concepto que tiene el alcalde. No sé, tampoco lo entiendo, porque no concibo que pensar en familias que no son dignas de vivir en Cubas. O sea, me parece que cualquier familia es digna de vivir en Cubas. Cualquier familia es digna de vivir donde quiera vivir. Efectivamente. Que tenga las opciones de ello, claro. Claro, lo que pasa es que muchas de las familias no se pueden permitir vivir en Cubas y disfrutar de todo lo que tenemos en Cubas, de la tranquilidad que tenemos en Cubas, porque no se pueden permitir una casa. Y eso lleva a los hijos de muchas de las familias que ya están asentadas en Cubas, que me tengo que desplazar, me tengo que ir fuera, porque no me puedo permitir un chalet. Claro, es que la mayoría... Supongo que muchas quejas también vendrán por ahí, porque hay mucha gente, ya Cubas se va haciendo mayor, sobre todo lo del Soto de Cubas, hay gente que se va haciendo mayor, que tiene hijos, que se quieren quedar en Cubas a vivir y que no pueden. Claro. Pero... ¿Le llegan quejas de eso? Hay alguna queja que llega sobre eso, pero sí que es cierto que los adolescentes se quejan mucho más de la falta que tienen, por ejemplo, de transporte, de la falta que tienen de hacer ocio dentro de Cubas, y entonces es complicado. Es complicado porque si quieren salir pues al cine, porque no tenemos cine en Cubas, y es lógico, sí, claro. Nos encontramos con un problema de transporte que o dependes de tu madre, de tu padre o de cualquier familiar que te lleve y te traiga, o si no tienes que ir cuadrando el autobús con el tren, con el no sé qué, para poder llegar. Pues fíjate, yo en eso, tienes razón en parte, pero luego cuando hay mucha gente que se viene a vivir a pueblos pequeños, tiene que ir ya con la idea de que no tiene los servicios de un pueblo grande. Entonces, realmente, tanto para hombres como para mujeres, sobre todo para mujeres, se compran una casita pensando que se vienen a la tranquilidad, que es así, pero te encuentras que para ir a comprar a ciertos sitios necesitas un vehículo. Sí, está claro, pero... No, o sea, que yo sí reivindico lo que tú, que debe de haber pues un trato para la juventud, que puedan entrar y salir y que haya autobuses que puedan llegar a Madrid, a un Getafe o a un Humanes que tiene tren. Estoy de acuerdo contigo. Pero la gente también tiene que tener en cuenta que vivir en un pueblo pequeño no conlleva tener los servicios de un pueblo como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Alcorcón. No tiene nada que ver. Claro, gente se viene aquí por algo. Sí, eso está claro. Pero yo me vine a vivir a Cubas hace 20 años. Sí. La diferencia de transporte de hace 20 años aquí... Ha cambiado mucho. Pero no ha crecido tanto como el tamaño de lo que ha crecido Cubas. Te diría yo que yo he vivido en Cubas antes que tú. En el Soto de Cubas solo había 40 casas. Las primeras 40, no había nada. Sí, pero estamos hablando de hace más de 20 años. 30 y tantos años, claro. Efectivamente. Por esto quiero decir que sí que ha cambiado y supongo que irá cambiando en eso, Laura, paulatinamente, ¿no? Pero está cambiando muy lento. Y está cambiando muy lento y la necesidad es mayor. Hace un tiempo... Bueno, también hay chicos más que ha crecido más, claro. También. Claro, efectivamente. Y entonces tienes que darle servicios. Y si además no les das un ocio en el pueblo, los estás obligando a salir fuera. Si les estás obligando a salir fuera, le tienes que dar alguna opción para que puedan salir. Y que puedan volver, claro. Claro, entonces al final es una pescadilla que se muerde la cola y te ves que claro, que no pueden hacer más. Hay un espacio joven, ¿no? Sí.
Lo que antes era el centro de mayores, que está justo en el centro del pueblo, ahora lo están utilizando un poco para distintas actividades, jóvenes, más niños, más mayores, pero hay que empezar a utilizar todas las instalaciones que tiene el municipio. Hemos abierto un centro de artes escénicas que deberíamos utilizarlo más de lo que lo estamos utilizando y darles alternativas que además los jóvenes puedan participar y decidir, oye, nos interesa esta actividad, no nos interesa. Estamos hablando de jóvenes como estamos hablando de más adultos, que es que, no sé, la vida en el pueblo, las actividades que surgen desde el ayuntamiento son muy pocas. Y otro de los problemas con lo que nos encontramos es con la publicidad de esas actividades. Hace poco veíamos el cartel del próximo acto que se va a realizar en el Centro de Artes Escénicas. Bueno, pues si nos fijamos en ese cartel no tiene ni la hora. Pone el día, pero no pone la hora. Lo anunciamos todo por redes sociales y entonces dejamos a mucha gente fuera, porque sí, claro, no están obligados a tener redes sociales. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos una revista que es la que deberíamos utilizar, por ejemplo, para dar una agenda de todas las actividades culturales que hagamos. Bueno, pues no lo estamos haciendo. No sé si es porque es que no tenemos agenda cultural y entonces no puedes publicitar nada y según van llegando las cosas, pues las vas sacando. Bueno, siendo una revista municipal, supongo que tendrán cabida todos los concejales y demás, ¿no? Tendrán su propio espacio, digo yo. Si eres del equipo de gobierno, sí. Si eres de la oposición, no tienes espacio. Ah, entonces ya me has contestado. No tienes espacio, ¿no? No, esto es igual que el correo institucional, que el espacio para recibir a los vecinos, es lo mismo. Lo hemos pedido, me consta que el PSOE también ha solicitado. ¿El PSOE tiene cuántos tiene? 3 concejales. ¿Y tampoco tiene? Tampoco, no, estamos los 4 en la misma situación, sí. Si no es cuestión de que me hagan de menos a mí porque solo sea una concejal, sino que es que la situación es... Claro, yo digo, lo mismo usted por ser una solo, pues la tienen ahí un poquito olvidada. No, solo me ponen detrás de la columna, pero eso es otra cosa. La web además está desactualizada en el aspecto de portal de transparencia, o cuéntame un poco cómo funciona, porque no sé si es en sí en las publicaciones diarias, notas de prensa, o simplemente en este aspecto. La web tiene un problema. Y es que, por un lado, está desactualizada la propia web y entonces las noticias que se cuelgan en la página son de meses anteriores, excepto las convocatorias de pleno, la revisión de documentación, que están obligados, porque si no la cuelgan no podrían llevarlo a cabo. Y, por otro lado, tenemos el portal de transparencia, que ahí sí que es horrible, porque no hay un enlace que funcione bien, no hay documentación actual. En el último pleno presentábamos una moción para facilitar la transparencia y mejorar toda esta parte, que además ya venía de antes. Y bueno, la concejala de comunicación nos decía que se habían dado cuenta ahora, después de un año, de que nos están subiendo automáticamente las actas de los plenos. Esto hace que no tuviéramos pleno, o sea, que no hubiera actas de plenos desde 2020. Entonces, si además de eso le unimos que, por ejemplo, quieres ver los concejales que forman parte de tu corporación, después de dar muchos pasos, llegas a donde tienes el enlace directo, ese enlace no funciona. Y en lugar de llevarte a la sección de la corporación, te lleva a la página principal del ayuntamiento. Otro ejemplo más son los contratos menores. Nos hemos tirado toda la legislatura pidiendo los contratos menores, porque tienen que publicarlos cada 3 meses. El alcalde me decía que eso es labor del funcionario de turno y que él los publicaba. Bueno, pues no. Hasta hace relativamente poco, unos 6 meses, no se han publicado los contratos menores que se tienen que publicar en el portal de contratación. Y así es todo. Entonces, nos dificulta la oposición, la labor nuestra, pero a los vecinos también. Para una buena vida social, política, tendrían que ser entre todos que lo hagan y ser más comunicativos, digo yo. Sí, pero... Entre ustedes. Claro, eso es un problema que hemos tenido desde el principio de la legislatura, que es lo que hablábamos de que ellos tienen su mayoría y la utilizan. Y entonces a mí lo que me ha sorprendido es que haya 9 personas trabajando en un ayuntamiento para 6.000 habitantes, al 75% ha dicho usted, aproximadamente. Depende del caso de cada concejal, pero sí. Que eso es para que se puedan dedicar también a sus cosas privadas. Me sorprende que haya 9 para 6.000 habitantes, la verdad. Sí. Claro, pero sé que es la situación en la que nos encontramos y que luego yo en el último pleno me sorprendía porque presentábamos la moción esta de transparencia y la respuesta del alcalde suele ser esto es que no tiene sentido, porque esto que me presentas no es así. Pero yo creo sinceramente que es que ni se la lee.
que es que cuando llega el pleno se acuerda de que tiene la moción porque lo tienen en orden del día y ya saben todos que van a votar en contra. Ciudadanos con esta moción de transparencia se abstenía. No sabemos qué significa abstenerte a una moción de transparencia. O hay transparencia o no hay transparencia. Una abstención nos parece que es que no tiene sentido, a no ser que no te quieras pelear o enfrentar a tu socio de gobierno. Porque es lo único. Y bueno, si quieres hacemos un repaso porque comentábamos también el tema de mantenimiento, parques y jardines. Hacíamos hace relativamente poco, el mes pasado, una publicación de los parques infantiles en este caso que pues que no llegan a ser inclusivos. Dándote una vuelta por Cubas, pues averiguarlo. Bueno, pero no solo en Cubas, sí. Noelia. En muchas localidades las construcciones se han hecho y todas las cosas se hacen para diestros y no se olvidan de los zurdos. Hacen aceras y no se acuerdan de la gente que lleva silla de ruedas o te ponen una farola en mitad de una acera cuando tienes que pasar con un carro. Sí, pero... ya te digo, no solo Cubas de la Sagra. Pero lo que sorprende es la respuesta del alcalde cuando decía que estaba todo bien en uno de los plenos cuando, por ejemplo, se les comunicaba. Claro, el problema, que es como hablábamos al principio con los árboles. Tú inauguras un parque, queda precioso, haces la foto, pero luego, hay que cuidarlo. ¿quién se carga del mantenimiento? Porque al final están los niños jugando. Y luego, respecto a la inclusión, bueno, sí es cierto que la mayoría de los municipios no tienen parques inclusivos, pero si estás creando un parque nuevo, lo suyo es que lo tengas en cuenta. Efectivamente, en eso te doy totalmente la razón. Pero no se está haciendo. Pero no es que no se está haciendo, es que nunca puede ser un parque inclusivo cuando tienes un agujero porque se te ha salido de la arena, porque los niños juegan con la arena y tienes un agujero y lleva así 2 años. Cuando la rejilla sobresale, cuando los escalones están rotos. Es que no es inclusivo la primera acera con la que te encuentras. Bueno, perdona, no es inclusivo ni para la gente que no tenga ningún problema, porque ya si me estás hablando de un agujero y demás... Claro. Por eso te digo que no estamos pensando... O sea, para nosotros nos encantaría que fuera inclusión para todos los niños y que todos pudieran jugar. Pero es que más que inclusivo es exclusivo, o sea, que no te deja jugar. Excluido, claro, porque no puedes disfrutar del parque. Y entonces nos parece muy mal que Cubas, que tiene muchos espacios verdes, los tengamos así de mal mantenidos. En el último pleno hablábamos del desbroce. Porque hay que desbrozar y además hay que obligar a las personas que tienen tierras a desbrozar. Claro, efectivamente. Bueno, pues en este caso solo hablábamos de las municipales porque hablábamos de las zonas verdes. El alcalde nos decía que que es algo que ya sabían, porque cuando llueve y hace calor, pues salen muchas hierbas. Y que entonces que van tarde. Ya, bueno, pues si vas tarde es porque te lo has planeado mal. Y encima lo tienes externalizado. Bueno, pues habla con la empresa con la que lo tienes externalizado. Oye, señores, que tenéis que empezar a desbrozar antes. Y si necesitáis contratar gente, pues se necesita contratar gente. No me vale de excusa, es que llueve mucho o hace mucho sol. No me parece. Claro. Bueno, Laura, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Supongo que quedarán muchas más cosas en el tintero y eso que estamos hablando de una localidad pequeña, de 6.000 habitantes apenas, en la que yo me he recorrido todo el sur de la Comunidad de Madrid, que me encanta, he vivido en muchos sitios. Y en Cubas de la Sagra ha sido uno, fíjate, en el Soto nada más que había 42 casas o las primeras sí. Que había. No había nadie. Yo creo que mis hijos aprendieron a andar por donde están las casas construidas ahora. Por donde vivimos los demás ahora. Por donde viven los demás, sí, porque además no llegaba hasta la vía, o sea, es que eso era lejísimo para nosotros, es que no había nada, absolutamente nada. Bueno, pues un placer conocerte y esperamos volver a tenerte aquí con nosotros y a ver cómo va, a ver si va el siguiente pleno mejor y nos ha escuchado el alcalde desde aquí y le da usted las respuestas que le está pidiendo y le da los papeles. Ojalá. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran volveremos y espero que de verdad que mejore sobre todo esta parte de transparencia del ayuntamiento. Bueno, sobre todo la transparencia en todos los sitios. Eso debe de ser primordial. Gracias, Noelia, como siempre. Nada, un placer. A Paula, que está en los controles.